Ahora vamos a empezar con interacciones entre microorganismos y plantas. Bueno, son varios temas. Interacciones entre plantas y microorganismos, interacciones ecológicas, moleculares y moléculas de defensa. Y bueno, lo primero que vamos a ver es que hay asociaciones entre plantas y microorganismos que se dan estas asociaciones a nivel de raíz principalmente, aunque pueden darse a otros niveles. La más importante benéfica es a nivel de raíz. Hay muchas otras a nivel parasítico, a nivel hoja, pero no a nivel tallo, pero son un poquito menos importantes. Ahorita vamos a ver nada más las benéficas. Y bueno, entonces primero como introducción, en las raíces se da un lugar específico para el crecimiento de microorganismos que se llama nicho ecológico. Ese nicho ecológico, bueno, yéndonos a la definición básica de biología, un nicho es donde conviven varias especies, y cada una juega un rol importante para la supervivencia del resto. Y bueno, entonces aquí vamos a tener una diversidad de comunidades microbianas y a este ambiente específico se le llama rizósfera. Y bueno, las micorrizas, se dice que es una asociación de hongos con las plantas que hay ahí, y son a nivel de raíz esta asociación. Las micorrizas más antiguas provienen del periodo devónico, hace 400 millones de años, y esto se sabe que, bueno, se ha sospechado o se intuye que permitió el desarrollo de plantas en ambientes muy diversos, sobre todo a nivel supervivencia en ambientes hostiles para las plantas. Y bueno, hay otro tipo de asociación que no son las micorrizas, son los rizomas o nódulos. Los nódulos se dan principalmente para la fijación de nitrógeno. Entonces, normalmente son entre plantas y microorganismos que pueden producir nitrógeno, que pueden fijar nitrógeno. Entre ellos, los géneros más importantes son Azotobacter, Nitrobacter y Frankia. Buenas tardes. Y así es como se ven las bacterias sobre la raíz, y estos son los nódulos, donde crece. Bueno, hablando un poquito más del nódulo, aquí se ven los nódulos. Hablando un poquito más de los nódulos, la fijación de nitrógeno tiene que ser anaerobia, como ahorita vamos a ver, porque el oxígeno compite con el nitrógeno, y precisamente el nódulo guarda el espacio para que la planta, para que el microorganismo tenga un ambiente hipóxico para la fijación del nitrógeno. La fijación del nitrógeno se logra gracias a lo que se conoce como la nitroreductasa. En esta entra una molécula de nitrógeno. Ya saben que el nitrógeno es una molécula gaseosa diatómica que presenta un triple enlace entre ella, más 8 protones, más 8 electrones, más 16 moléculas de ATP, y esto lleva a la formación de dos moléculas de amoníaco y un hidrógeno, y se hidrolizan los 16 ATPs. De hecho, esta unión, lo que reconoce la nitroreductasa es que es un triple enlace. Entonces, si tú le presentas una molécula con un triple enlace, lo va a romper. Más bien le entrega los electrones y los protones. Por ejemplo, cuando la molécula que más se le parece es el acetileno. Entonces, una forma de medir la actividad de la nitroreductasa es precisamente poniéndola acetileno, porque el acetileno lo va a reducir a etileno. Y entonces, así es como puedes medir la actividad de la nitroreductasa. El problema es que precisamente, a ver, creo que está en la lámina que sigue. Bueno, el problema es que precisamente como vas a exponer ciertas moléculas para que se dé, todo esto es la acción del complejo de la nitroreductasa. Precisamente como estás exponiendo un grupo de electrones para que el nitrógeno se vea atraído, alguien que es más gandallita que el nitrógeno se los apaña, o sea, el oxígeno. El oxígeno se va a llevar los electrones, sí, porque sí. Entonces, de nada le sirve a la planta reducir el oxígeno a agua. Entonces, las bacterias lo que hacen es que en su ambiente hipóxico hacen la reducción del nitrógeno a amoníaco. Esto se da mediante un complejo de transportación de electrones, ionas ATPs
asociadas. Bueno, es una figura del 2002. Y aquí vemos precisamente cómo la molécula de nitrógeno recibe los electrones que se van transportando en estos citocromos y al final para la reducción del mismo. Los organismos nitrificadores en el suelo tienen papeles muy importantes para mantener el equilibrio ecológico en el suelo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo van actuando. Tú puedes poner algunos fertilizantes artificiales, como por ejemplo la urea. Se da la fijación por una ureasa, se forma amonio, amoníaco. El amoníaco se transforma a amonio. El amonio puede ser llevado a nitrato, a nitrito, y algunos son desnitrificantes. Los desnitrificantes lo vuelven nitrógeno atmosférico. Otros, como los que estamos viendo, son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico directamente y lo transforman en amonio. Y entonces ya va directamente a la planta. La planta puede asimilar tanto el amonio como el nitrato. Les puedo hacer les voy a hacer un comentario aquí medio extraño. ¿Han escuchado hablar de la teoría de Gaia? No. La teoría de Gaia, bueno, más bien de que Gaia es un ser vivo. Gaia es la Tierra. La teoría de que Gaia es un ser vivo lo propuso, bueno, no ser vivo. Vamos a simplificarlo con esta frase, ser vivo. Lo propuso Lynn Margulis. En realidad no es un ser vivo, sino un sistema autorregulado. Y explica precisamente por qué los organismos superiores, principalmente animales, excretamos urea. La urea precisamente como fuente de carbono y muy reducido, por cierto. O sea, está oxidado y reducido. O sea, es muy asimilable, muy, muy asimilable. Entonces, está precisamente muy asimilable para los microorganismos. Y precisamente esta fuente no solamente es aprovechable para las plantas, sino también para los microorganismos. Entonces, es como una teoría muy, muy alterna a la teoría de Darwin, porque, o sea, Darwin maneja que todo es competencia, y Lynn Margulis dice que no. Dice que sí, la competencia es importante, pero no es lo único que existe. Existen otros tipos de cooperación que ni siquiera estamos viendo, como por ejemplo asociaciones simbióticas, asociaciones comensalistas, amensalistas. Está la competencia, la predación, el parasitismo, ya mencioné el mensalismo, el neutralismo, el mutualismo. Existen muchas asociaciones que son importantes, y Darwin nada más dice que es competencia. Es así como que y por ejemplo, Lamarck dice que es adaptación. Y Lynn Margulis también involucra la adaptación. O sea, dice que son muchos, muchos fenómenos, no solamente adaptación y competencia, sino que hay muchísimos más. Y uno de ellos es el comensalismo. O sea, que los animales excretamos urea, y aquí ya participan todos para lograr un bien común. Aunque nosotros sacrificamos algunos recursos, por ejemplo agua, para que quede disponible la urea para los organismos. Entonces, porque eso sí, sí, cierto, aquí dentro de esto cabe mencionar que la actividad de los microorganismos en suelo no se ve modificada por la cantidad de agua presente. O sea, no importa qué tan húmedo esté tu tierra, siempre van a estar presentes los mismos microorganismos, solamente que el agua modifica su actividad. Entre más agua, pues obviamente van a estar más activos la mayoría. Si hay unos que se inhiben con mucha agua. Pero obviamente si ya se dan otros procesos, por ejemplo hipoxia y cosas así, bueno, eso es otra historia. Pero el agua por sí sola sí se ha demostrado en muchos artículos que no modifica la microbiota del suelo. Y bueno, ¿y qué tienen que ver los nitritos y todo eso? Bueno, los nitritos juegan un papel muy importante. El nitrito y el nitrato inhiben el crecimiento de muchos microorganismos patógenos para las plantas y para los animales también, tales como ese género anaerobio estricto, como los Clostridiums. Los Clostridiums son un género grande que involucra organismos muy, muy patógenos. Pues nada más involucra, por ejemplo, a las especies Clostridium perfringens. Ese nada más te da diarrea por comer carne. Clostridium botulinum, el cual te da botulismo por comer cosas enlatadas. Está Clostridium tetani, el causante del tétanos. Y otros lindos ahí, Clostridium, que son fastidiosos para los animales y las plantas. Entonces,
precisamente, bueno, que tiene que ver el jamón y el tocino ahí. Nosotros utilizamos el nitrato y el nitrito para inhibir el crecimiento de estos y lo ponemos en los embutidos. También está demostrado que la presencia de nitratos y nitritos en alimentos inhibe gran cantidad de microbiota en el ser humano y modifica los patrones inmunológicos. Entonces, por eso, muchos seres humanos que tienen hábitos de consumir salchicha, más la salchicha, porque casi nadie come jamón del fino ni menos tocino. O sea, la cantidad de tocino que comes comparado a salchichas es mínima, aun cuando te gusten los hot dogs con tocino. Entonces, la mayor parte de los achaques inmunológicos que sufren las personas es por parte de la salchicha. Los nitratos intervienen mucho, más bien inhiben muchos microorganismos de la microbiota humana que están íntimamente relacionados con los procesos inflamatorios. Por ejemplo, pues te lo pones así, por ejemplo, a un niño le puedes dar grandes cantidades de zanahoria o de brócoli y casi nunca el niño va a decir, ay, me duele el estómago, me da retortijones la zanahoria. ¿Por qué? Porque tiene una calidad de microorganismos que le permiten procesar un poco más adecuadamente la zanahoria o el brócoli que un adulto que ya tiene sus microorganismos por el suelo, o más bien no tiene los microorganismos adecuados para llevar a cabo esa degradación, y por eso tienes a muchas personas, sobre todo las que hacen fisicoculturismo, no sé por qué les pega más a esas, bueno, sí, por su alimentación obviamente, de que no pueden comer cosas con mucha fibra porque les duele la panza, hasta la lechuga los hace casi ponerse a llorar. Entonces, y precisamente esos microorganismos intervienen también en los procesos inflamatorios. Por eso las personas que tienen complicaciones inmunológicas feas en infecciones virales, ejemplo, COVID, tienen en común que casi no toman yogur, comen mucha salchicha, hacen poco ejercicio y además fuman. Está chido esto. Bueno, también hay plantas que fijan nitrógeno en grandes cantidades. Casi todas las plantas pueden fijar nitrógeno. Hay una que otra por ahí que no, pero la mayoría sí puede fijar nitrógeno. Pero hay unas que lo hacen en cantidades industriales y la mayoría de ellas son, bueno, las principales, por lo menos aquí en México, son el mezquite y las casuarinas. Esta es la casuarina, la que llaman pino de tontos, porque se le confunde fácilmente con los pinos, por no decir otra cosa, pero sí le llaman pino de tonto. La diferencia con el pino es que sus agujas, bueno, esta planta, la casuarina, no huele a pino, huele a hierba. De hecho, es una dicotiledónea. Esta también es una dicotiledónea. Pero bueno, de hecho, los que hayan ido a provincia, no sé si lo han notado, que a la sombra del mezquite crecen muchas plantas. A la sombra del mezquite. Y tiene varios efectos. El primero es que precisamente a la sombra del mezquite hay menos vaporización, permitiendo el mayor desarrollo de microbiota por más tiempo en épocas de humedad. Y la segunda es que tiran mucha hoja, y donde tiran esas hojas, el nitrógeno que han fijado está disponible para los microorganismos, por lo tanto hay una mejor, ¿cómo se dice? Hay un cambio en el suelo, pero no como una texturización del suelo. Se da una texturización del suelo con materia orgánica que permite mayor absorción de agua, retención de agua. Las casuarinas, lo que no me gusta de ellas es que además de que fijan nitrógeno, también producen factores fitotóxicos. O sea, producen inhibidores de germinación de otras semillas, de semillas de otras plantas, y por eso casi son así, apartado, esto es mío. Y entonces tú logras ver que a lo largo del tiempo, alrededor de una casuarina, ya ni siquiera el pasto crece. Inhiben mucho otros organismos. En cambio, el mezquite es al revés, así como que venga, crezcan a mi sombra todos los que puedan. Pero bueno. De hecho, el mezquite está bien subvalorado en México y en otros lugares, por ejemplo, en África subsaharial y en China, en el desierto, no, el desierto de Gobi, creo que es en Mongolia. Ay, se me fue el nombre del desierto chino que hace frontera con Mongolia, que precisamente es lo que están tratando de hacer, de que están poniendo una barrera verde en África subsaharial para evitar que el desierto del Sahara penetre más a latitudes inferiores hacia el Ecuador. Están poniendo una barrera verde precisamente para detener los granos de arena y todo el problema de la desertificación, y lo mismo están haciendo en China, haciendo una barrera verde, y están utilizando mezquite mexicano, porque le encanta, el mezquite no tiene problemas con el desierto,
Y aquí precisamente en vez de hacer procesos de reforestación con mezquite, los están cambiando por especies invasoras que se ven bonitas, como algunas palmeras. Tengo que decir que esa política fue mucho de los secretarios de Agricultura de sexenios anteriores, de estar poniendo palmeras a lo menso, que por cierto consumen mucha agua, o por ejemplo introducir especies invasoras que desertifican el suelo o los salinizan, como por ejemplo el eucalipto y se me fue el otro, bueno, como eucalipto, seca mucho el suelo, por eso en algunos lugares como el bosque de Aragón, para que el suelo no se seque, están cambiando los eucaliptos, obviamente primero el eucalipto por árboles endémicos de México. Ok. Otra cosa importante que está acabando con los suelos agrícolas es que se está perdiendo la rotación de cultivos y ya se está dando mucho lo que es el monocultivo. Algunos campesinos todavía aquí en México, principalmente de la parte sur, donde Monsanto todavía no se ha adueñado de sus tierras, practican mucho eso, ¿no? Que es la rotación de cultivos. Por ejemplo, uno de los más importantes es que en un año siembres monocotiledonias y en el otro dicotiledonias. Y específicamente, un cereal y una leguminosa. ¿Por qué? Porque las leguminosas tienen la capacidad de que fijan nitrógeno, fijan mucho nitrógeno, dejan el suelo rico con nitrógeno. Y el trigo está fijando nitrógeno. Lo mismo que el maíz, el sorgo, el centeno, todos los cereales son muy malos fijando nitrógeno, pero todas las leguminosas son muy buenas. Y entonces tienen requerimientos nutricionales distintos y entonces permiten que el suelo se recupere. Aquí, aquí tengo que llamar la atención, por ejemplo, en algunas culturas, desde la Egipta, de los antiguos egipcios, ya se manejaba eso de que tenías que hacer rotación de cultivos y que tuvieras que descansar la tierra. Y eso incluso viene en la Biblia, que debes de dejar descansar los terrenos de cultivo un año para que la tierra se recupere. Me llama la atención, o sea, que las observaciones agrícolas han sido muy importantes, al grado que las hicieron ley. Y hoy se las pasan por el arco del triunfo, así de, mira, que se desertifique la tierra. Y también otra cosa que se pasa mucho por alto es que hay asociaciones entre plantas que resultan benéficas para ambos. Curiosamente, uno nunca pensaría que las rosas y los ajos se llevan muy bien. Bueno, pues resulta que además de que tienen requerimientos nutricionales completamente distintos, ya les había hablado de que algunos microorganismos son responsables del olor de los frutos y que precisamente por eso algunas fresas de invernadero no son tan organolépticamente atractivas porque le falta un poco de aroma, de gourmet, dirían en mi pueblo. Entonces, por eso ahorita algunos productores de fresas en viveros o en, o en invernaderos, lo que están haciendo es que las inoculan ya sea con tierra de campo o bien con microorganismos ya de laboratorio responsables de algunos aromas. Y resulta que la microbiota que promueve el ajo en su rizósfera es la responsable, o por lo menos gran parte de ella es responsable del olor de las rosas. Entonces, si ustedes tienen un rosal y quieren que sea más oloroso, le pueden poner ajo cerca. El ajo no es el que hace el efecto del olor, sino la microbiota estimula a la rosa para que produzcan los compuestos aromáticos que la hacen más olorosa. Cosas así, o sea, que se han estado perdiendo precisamente a través del monocultivo. El problema del monocultivo, bueno, uno de los muchos problemas que tiene el monocultivo es que se pierde la variabilidad genética. Entonces, cuando tienes un microorganismo que puede dañar a una sola planta, que esa planta no se puede defender de él, olvídalo, porque todas están en la misma condición, no se pueden defender de él. Porque la mayoría de ellas están emparentadas genéticamente, son hermanas, primas o clones, que es peor. En el caso del plátano son clones, o sea, la información genética que hay entre toda la línea de plátanos que encuentres es idéntica. Entonces, cuando les cae un hongo, que normalmente es Fusarium, se lleva todo el campo de cultivo. Y bueno, ahorita vamos a ver más cosas. Ventajas y desventajas del monocultivo. El rendimiento por especie es mayor
pero no es mayor que el cultivo mixto. Facilita siembra y cosecha. Se puede aplicar una técnica de cero labranza. Eso también se me hace extraño. ¿Sí saben qué es la cero labranza? Bueno, a lo que suena, cero labranza. O sea, no tocas el suelo, lo dejas así todo como esté. Eso tiene sus pros y sus contras. Al no meterle el arado, ni maquinaria, ni tractores, al hacer cero labranza, o sea, cero labranza, se mantienen las capas del suelo, se mantienen los microorganismos intactos. El problema es que si cae un patógeno, se queda en el suelo. Y cuando haces la labranza, precisamente cualquier agricultor les puede decir que cuando haces la labranza, tienes que revolver la tierra y expones distintas capas de tierra al sol, porque el sol así va a matar a los microorganismos. De hecho, no hay ningún patógeno que sobreviva un mes al sol en la tierra, ni salmonela, ni shigella, ni nada, o sea, te lo echas. Aunque haya quedado una rata muerta ahí en el campo de cultivo, al hacer la labranza, y obviamente la disgregación del animal, ya no queda ningún patógeno, no habría ningún problema, aunque hayan regado con aguas negras, al hacer la labranza, ya no quedan patógenos. Pero bueno, las desventajas que tiene el monocultivo es que las plagas se propagan fácilmente, se agotan rápidamente los nutrientes del suelo y el establecimiento pobre de microorganismos con plantas impide que haya una diversidad microbiológica en el suelo. Las plantas tienen la capacidad de defenderse de los insectos, principalmente de los microorganismos también, obviamente, pero ahorita vamos a hablar más de los insectos. Y para ello, las plantas pueden producir algunas sustancias tóxicas para el insecto. El mejor ejemplo que vamos a ver muchísimo más adelante en esta misma presentación es la nicotina. La nicotina vía oral es tan venenosa que mata a las orugas que se les ocurra comerse a la Nicotiana tabacum. Hay unas orugas que son bastante resistentes y échenme la nicotina. De hecho, una persona estándar, si se come dos cigarros así de los Hamburg, los dos cigarros, tiene casi un 50% de probabilidades de morir por intoxicación de nicotina. Porque cuando tú fumas, el 99.5% de la nicotina se quema. Pero si te la comes, estás absorbiendo casi toda la nicotina y puedes morirte. De hecho, también es el principio de los brownies, ¿cómo le llaman? María Juana, creo que es María Juana. Como ingrediente mágico. O sea, la vía oral es hasta de 10 a 20 veces menor que la vía fumada. ¿Cómo se llama cuando es fumada? No me acuerdo cómo se llama cuando es fumado. O sea, es de 10 a 15 veces menor la dosis, aunque tarda entre 1 y 2 horas en presentarse el efecto, por lo tanto también la dosis tóxica también es de 10 a 20 veces menor. Entonces, sí hay quien se puede ir por intoxicación vía oral. La ventaja que tiene es que como ya no produce humo y bla, 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 pues ahorita está cobrando importancia eso. De hecho ya hablando un poquito más del ambiente universitario, por cierto, se ha visto que muchas drogas en microdosis mejoran la concentración. Y sí se ha visto que hay una diferencia entre el efecto placebo y la microdosis. Por ejemplo, algunos estudiantes que eran adictos al cigarro y tuvieron que dejar el cigarro para quitarse las ansias y como salen bien caros los parches de nicotina, tomaban el cigarro y se comían un pedacito, así, un pedacito. Y con eso veían que tenían más o menos el mismo proceso de concentración que cuando se fumaban un cigarro antes de empezar a leer, porque muchos han, yo creo que notado eso, que al fumar antes de leer tienes un poco más de concentración y de retención. Es uno de los efectos que tiene la nicotina. Y tenían lo mismo cuando se comen nomás un pedacito, y la ventaja es que tienen que el cigarro les duraba toda la semana. Y de hecho hay marcas de cigarro, eso sí no voy a hablar qué marcas, pero los que sean expertos fumadores sí las han de conocer, que les ponen nicotina adicional a los cigarros, por eso son más caros esos cigarros. Y de hecho, o sea, un buen catador de cigarros no solamente los fuma, sino los prueba con la lengua. Y esos cigarros, cuando te los pones en la lengua, luego te la adormecen de tanta nicotina que tienen, porque se les ponen adicional. Por eso son mucho más caros. Y hay otros que son mucho más baratitos, los pruebas y no es tanto. Por eso hay personas que dicen, no, es que esa marca no me gusta, porque está muy suave, muy leve, así, es para niñas. No, o sea, no me gusta esa. Y no, están dosis más altas. Lo que pasa es que ya son adictos, que es distinto.
Más bueno, sí, si fumas eres adicto, obvio, así de simple. Pero bueno, entonces por eso hay marcas que tienen, les ponen nicotina adicional. Entonces, los baratitos pueden hacer. Profe, ¿y qué pasa con aquellas personas que no se vuelven adictas a esta sustancia? Todas las sustancias son adictas dependiendo de la dosis. Pero también tiene que ver mucho el efecto del ambiente. Porque, por ejemplo, haz de cuenta que muchas personas que en la guerra, no, pues, de hecho ahí le echaban mucho ay, ¿cómo se llama? A Clinton, cuando estuvo en la guerra de Vietnam, creo que fue en la guerra de Vietnam donde participó, le hizo a la María Juana. Entonces, cuando regresó, pues ya no era adicto, creo yo, quiero imaginar que ya no era adicto a la marihuana. Y y entonces, le estaban echando mucho en su campaña de que él había, bueno, se había drogado. Entonces, pues él dijo que ya no era adicto ni nada, pero eso se ha visto que muchas personas que participan en las guerras o en procesos en la cárcel y cosas así, una vez que salen ya no son adictos, porque tiene que ver mucho el sistema en el que estás. Entonces, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, personas que operan de un cáncer que tienen que tratar con morfina y la morfina que les inyectan, por cierto, tiene 10 veces más, bueno, está 10 veces más pura que la que circula en las calles y esas personas no se vuelven adictas a la morfina, sino que era el proceso doloroso en el que se ambientaban. Y por eso una de las adicciones más comunes en este siglo es la adicción a estar tragando cosas dulces, porque el azúcar produce una sensación de placer y precisamente, desgraciadamente yo lo viví en carne propia, en el ambiente donde yo estaba trabajando era muy estresante, esos de que te piden reportes que nadie va a leer jamás, y los quieren para ayer. Entonces, te vuelves adicto a sustancias que te hacen sentir mejor. En mi caso era la cafeína y el azúcar, y los comía, y, no sé, me comía un paquete de donas, eh, como si fuera agua, y de hecho también ya no tomaba agua. Afortunadamente nunca le hice al refresco, pero ya le empezaba a hacer adicción al refresco. Y sí se ha visto eso, se han hecho estudios con ratones, de que precisamente cuando estresan mucho a los ratones se vuelven adictos a la droga que les pongan, ejemplo, el azúcar. Y el azúcar se ha demostrado, la sacarosa, el azúcar de caña, se ha demostrado que tiene un coeficiente de inducción a la adicción 10 veces mayor que la heroína. Está cañón. O sea, el azúcar es una droga y debería ser regulada. Ahorita nada más está normativizada, pero debería ser regulada. Entonces, lo que te hace adicto es el medio ambiente, no solamente la droga, sino el medio en el que te desarrollas. Si es estresante, te vas a hacer adicto, te vas a hacer adicto, porque las drogas siempre van a ser como que el escape a la realidad. Y ya cuando llegas a una realidad que sí te agrada, que sí quieres, las dejas. Obviamente tiene que ver mucha la voluntad y bla, 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 pero bueno. Ok, bueno, estamos hablando, por ejemplo, de otra molécula que ya nada que ver con los alcaloides, porque en esta misma vamos a ver alcaloides, pero hasta el final de la presentación. Es, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno lo producen las plantas en las hojas y le sirve como mecanismo de defensa. Obviamente, cuando empiezan a producir peróxido, llega la oruga, se come el peróxido y se queda así de, ¡ay, mi panzota! Se indigesta y se va a otra planta. Y no es la única molécula que sintetizan muchísimas. Bueno, ahorita vamos a poner ejemplos. Las plantas usan el peróxido de hidrógeno, no, esto es resumen. Bueno, se sintetizan cloroplastos y ¿qué más? También le sirve para protegerse de la luz excesiva del sol. Ayuda a que algunas frecuencias que pueden ocasionar daño sean completamente frenadas. Además de que también se produce en el caso del ataque de algunos patógenos como hongos, principalmente como la cenicilla. Bueno, muchas especies de plantas son capaces también de cuando sufren ataque de herbívoros,
poder llamar a insectos depredadores, por ejemplo, avispas. Entonces, las plantas emiten una feromona que las avispas huelen, bueno, detectan, y entonces van al blanco y se comen al insecto. De hecho, sí saben que los insectos huelen con las antenas. Las hormigas, las avispas, de hecho, las hormigas son avispas modificadas que evolucionaron para vivir bajo tierra. Ya el único rastro de su vida de avispa que les queda a las hormigas es cuando las hormigas reinas salen a formar nuevos nichos y vuelan. Pero bueno, entonces las avispas, que por cierto huelen con las antenas, de hecho, entre más grandes sean las antenas de un insecto, más más grande es su órgano olfativo, por así decirlo. Y eso se ve muy reflejado. ¿Qué estaba diciendo? No es el desierto de Gobi, no está. Que hay un microbio. No. Bueno, cosas. Por ejemplo, por ejemplo, cuando ves polilla, macho, los machos son los que detectan la presencia de las feromonas femeninas y entonces ven la enorme diferencia en el tamaño de las antenas. Vean, estas son las antenas. ¿Dónde están las antenas? ¿Dónde están la mayoría de los machos tienen un chorro de modificaciones a sus antenas, precisamente para detectar a grandísimas distancias las feromonas femeninas. Vean. Y cuando tú ves una polilla femenina, normalmente sus antenas son muy pequeñas porque la femenina no anda buscando al macho. Que él me busque, no sé nada. Y el macho se anda buscando a la hembra. Entonces, por eso ven. Y de hecho, esta no sé cuál es, pero supongo que estas modificaciones que tiene es para detectar a las hembras. Todas estas modificaciones que tiene. Pero sí, o sea, vean, las polillas machos tienen muchas modificaciones en sus antenas para detectar a las hembras. Pero bueno, continuando con la presentación, entonces, las avispas son exageradamente hábiles en la detección de insectos. No se sabe cuánto, pero se cree que aproximadamente pueden detectar una feromona proveniente de una planta a aproximadamente a 50 kilómetros de distancia. El problema es que ya casi no hay avispas. Es que me dan miedo, pero son importantísimas para los nichos ecológicos. Y entonces, una de las hormonas que se han detectado que las plantas pueden soltar para defenderse es la cisjasmona, del ácido jamónico. Ay, todavía no vemos el ácido jasmónico. Todavía no vemos hormonas vegetales, pero esa es una de las hormonas de defensa. La cisjasmona es capaz de atraer a las avispas y repeler a algunos áfidos. Entonces, tiene doble efecto. De hecho, más bien como que el áfido no es que se repela de, ay, huele feo, sino más bien, ay, viene la avispa, vámonos. Más bien yo creo que es eso. Digo, vámonos. Y bueno, pasa algo muy horroroso con los monocultivos. Hasta el 99% del maíz que se siembra en monocultivo en Estados Unidos y China, que son los países agrícolas, y también la India, que más superficies monocultivadas tienen, ya no tienen la capacidad ni de producir peróxido de hidrógeno en sus hojas, ni de liberar cisjasmona, ni otras hormonas que son importantes para la atracción de insectos de defensa, ni la producción de moléculas de defensa ante algunos cambios, por ejemplo, cambios de temperatura, luz solar, etcétera, porque se han perdido precisamente por el uso de fertilizantes y eso, la apapachar de las plantas ha ocasionado monstruos. ¿Cómo se llaman los perros estos que están bien aplastados del hocico, que tienen problemas respiratorios? ¿Cómo se llama esa especie? Los pug. Bueno, pues el maíz que siembran los países agrícolas, principalmente, son los pug del maíz. O sea, son plantas tan deformes genéticamente que su sistema inmune, su sistema de microbización, todos sus genes están, pero sí del asco. Por eso es importante mantener la biodiversidad que tenemos. Por ejemplo, México, al ser el centro de propagación del maíz, tenemos aproximadamente, el último reporte de la INIFAP, reconocían casi 3,000 especies de maíz. Casi 3,000 por su color y textura y bla, 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 y maíz criollo y híbrido y quién sabe qué tanto. O sea, sí es importante mantenerlo. Tan solo en
tan solo en Perú, que es el centro de distribución de papa, muy pocos de ustedes conocen que la papa es pariente del camote. La papa es un camote modificado, precisamente adaptado a eso. Y tan solo en Perú, en un mercadito así, en una cuadra que camines en un mercado de papas, puedes encontrar más de 30 variedades de papa distintas que jamás en tu vida habías visto. Y hay unas que dices, ah, sí, esta papa sí parece camote. O más bien este camote parece papa. O, ah, ¿qué es? Así. Por eso es importante mantener la biodiversidad. Bueno, este video ya se acabó. Pero en la clase no. Ahorita vemos un poquito de la textura del suelo.